El sol, ¿por qué? Por la misma razón, ¿no? Ah, el sol por la misma razón. El ciclo de la agricultura es dominado, es controlado por las estaciones. ¿Cuándo puedo sembrar, no sé, pues papaya, palta, ¿no? Aguacate, como dicen los amigos mexicanos, ¿no? ¿Cuándo puedo cultivar eso? Algodón, ¿no? El mejor algodón, por cierto, está en el Perú, no se moleste, ¿no? ¿Cuándo podemos cultivar eso? Las uvas. Eso tiene que ver con el ciclo de el sol, ¿no es cierto? Ya sabemos, nosotros somos los que giramos alrededor del sol. Es la rotación, el movimiento de rotación. Rotación y traslación. Pero es eso. Dice, lo implicado en este acercamiento es que los animales o plantas no pueden ser usados para la alimentación o recreación porque son dioses. La omnipresencia de Dios no significa eso, ¿no? Porque Dios está presente en su creación, pero Dios no es un objeto dentro de esa creación, ¿no? En el panteísmo se puede decir, fíjense, ¿saben qué? Este cuadernito que tengo acá, aquí está Dios. Es un cuadernito, ¿no? Aquí está Dios. Otros, pues, más piadosos dirán, no, ¿saben dónde está Dios? Aquí, pues, está la Biblia, ¿no? Acá está Dios. No, aquí está la palabra de Dios. Dios no, ¿no? Entonces, no podemos hacer una equivalencia entre la creación y el creador. No podemos o no debemos, ¿no? Pero eso es parte de este panteísmo. Ahí se puede leer el Salmo 139, en el anterior era el Génesis 1 y 2. La dicotomía. Wow. Tan antiguo como el platonismo, enseña la importancia suprema de lo espiritual o inmaterial en desmedro de lo material, ¿no? El mundo carece de valor, por eso no importa cómo lo tratemos. En total, esto se va a acabar, ¿no es cierto? Así que, ¿qué tanto da que seamos cuidadosos o no de nuestro hábitat, del lugar donde vivimos? Total, igualito va a pasar, igualitito, ¿no? Entonces, no tenemos que tener una preocupación por eso total, ya, ¿no? Esa dicotomía no tiene asidero, puesto que la materia y el cuerpo son tan valiosos que la redención alcanza a la naturaleza, ¿no? Y ahí están un par de citas, una de Apocalipsis 20:5 y primera de Tesalonicenses 4:16, ¿no? Y uno podría decir, no, pero no, Pablo no dijo acaso que la creación gime aguardando la redención. Sí, pero, o sea, tampoco es en esos términos, pues, eh, absolutos, ¿no? Literales, como que uno dijera, se pone a llorar, ¿no? Cuando está lloviendo es porque la creación está gimiendo, está llorando, cuando suenan los truenos, los relámpagos, ¿no? Salen los rayos, ahí está gimiendo la creación, no. Eso tiene que ver con fenómenos naturales, ¿no? Eh, es cierto, esos fenómenos ocurren porque Dios los permite, por supuesto, pero no es que allí se está produciendo ese gemido de la creación, ¿no? Pero ciertamente, tan es así que importa lo material y lo inmaterial que la Biblia nos habla, y ya lo hemos dicho eso en más de una ocasión, creo, la Biblia nos habla de cuerpos resucitados, ¿no? No nos habla simplemente de almas, ¿no? El alma es, ya hemos dicho, lo inmaterial. No nos habla solo de ello, nos habla de cuerpos resucitados, ¿no? Entonces, ese es un dato no menor para entender lo que la Biblia nos dice alrededor de la naturaleza, ¿no? Debemos tomar en cuenta que el acto redentor, la obra de Jesucristo, alcanza no solo a los humanos escogidos de Dios, sino también
a la creación no humana. ¿Mm? También alcanza a ellos, ¿no? Ya saben, hemos leído que, oye, Isaías, ¿no? ¿Qué va a pasar? Qué linda la escena que nos presenta Isaías, ¿no? El lobo y el cordero apacentarán juntos. Será como un gatito, ¿no? Un gatito melenudo ese león. Sí. La Biblia nos habla en términos muy elocuentes acerca de lo que ha de acontecer, lo que ha de ocurrir en esta creación de Dios cuando sea redimida, ¿no? También. Por ahí hay un micro, porfa. El diluvio significó la preservación de la vida de Noé y su familia y también la de los animales que estuvieron en el arca. Vamos a leer, ese es bien cortito. Génesis 6, 18 al 20. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. No, se equivocó, ¿no? Eran 2 machos que tenían que entrar, o 2 hembras, porque de repente pues el macho se sentía hembra y la hembra se sentía macho. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie. De todo reptil de la tierra, según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. ¿Mm? Y si quieren, el 21 también. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿Mm? Si quieren eso también, ya está. Pero lo esencial allí es, mira, no solo el arca sirve para que tú, Noé, y tu familia sean preservados con vida en medio de este juicio divino, sino que también las criaturas, ¿no? Las otras criaturas, los animalitos. Y fíjense, ¿no? Menciona, por supuesto, allí al principio diríamos, uno pensaría básicamente en los, eh, los mamíferos, como hace un momento nos mencionó Gabriela, pero también habla de las aves y habla de los reptiles, ¿no? Y uno dice, no, pero ¿cómo iban a estar todos juntos allí? Si acaso no es que los mamíferos muchas veces comen a las aves y las víboras, los reptiles también, ¿no? No, no pudieran estar juntos, ¿no? Pues ya, los, vamos a decir, los habitáculos donde estuvieron impedían que eso ocurriera, ¿no? La naturaleza no sería destruida de la misma manera por causa del pecado del hombre. Dios sigue su propio orden y restituye su propósito original. Y allí está Génesis 8:21 y que va hasta el 9:1 en lo que yo estoy colocando en la cita, ¿no? Y dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, ahí está, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿no? Un mandato, como percibimos allí, pues casi con las mismas palabras que Génesis 1:28, ¿no? La señal del pacto divino después del diluvio
Génesis 9, del 11 al 17, dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos, todo ser viviente. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El arco iris famoso, ¿no? Es observable en la naturaleza. El mundo físico o material emanado por la voluntad manifiesta de Dios también es objeto del actuar misericordioso de Dios, pues Él es su creador. Imagínense, ¿no? Dios, creador de todo cuanto existe, aún tiene cuidado de la naturaleza. ¿Cuánto más no tendrá cuidado de nosotros, que hemos sido creados a su imagen, ¿no? El ser humano, dice allí, debe ejercer una buena mayordomía del hábitat en que Dios nos ha colocado y sobre el cual nos ha asignado responsabilidades. No está a ser usada o para ser usada sin tomar en cuenta el plan de Dios. Pero ya sabemos que el ser humano no toma en cuenta a Dios. Y por lo tanto, lo pone de costado. No, todo lo que Dios dice, no, está bueno para los cristianos, si quieren tomar en cuenta eso, pero nosotros tenemos que vivir. Entonces vamos a hacer una tala indiscriminada de árboles, vamos a emitir todos los gases nocivos que sigan haciendo que el agujero en la capa de ozono siga creciendo y total, mientras yo tenga plata, el resto que se pudra. Y cuando eso pase, que hablan de, no, que todo se va a terminar, bueno, yo ya no estaré presente, pues así que no importa, ¿no? Douglas. Profesor, disculpe. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Misericordia de Dios, Sí, ¿no? sin duda, Misericordia de Dios. sin Pero duda. aquí no me acuerdo, pero hubo un terremoto en Ica Ajá. y yo estaba en el aeropuerto y se vio el arco iris. Ujú. O sea, Dios hablando al Perú diciendo: aquí estoy yo, Ujú, tengo misericordia de ustedes, a pesar de ujú. lo que ahorita está temblando, a pesar de lo que está sucediendo en Ica, en Chincha y todo es el sur Claro. chico. No, el Señor estaba diciendo: aquí estoy, no clámame a mí, Ujú, ujú. Es que, ¿no? fíjense, gracias, Douglas, sí, A ese usted. fue el terremoto del 2007, si mal no recuerdo, ¿no? 7.3, que fue fortísimo. Eh, ¿Qué es ese arco iris, no? Es una señal de la gracia común de Dios, que todos, no solo porque eso no solo es visible para los cristianos, ¿no es cierto? Eso es visible para todos. Y
esa señal, lo que Dios está diciendo es, oigan, criaturas mías, vuelvan su mirada a mí. Porque si no se produce en este momento nada más grave, es porque yo estoy en el control. Eso es lo que está diciendo Dios. Pero nosotros, pues dale, que dale, dale, que dale de desoír su mensaje, desatender su mensaje. Esa es la tragedia. Los seres humanos somos pues bien caprichositos somos. Algunas veces pensamos en ciertas personas, solo que, oye, ¿no? Les da hasta una pataleta cuando no se hace lo que ellos quieren. Los seres humanos somos así, ¿no? Delante de Dios. Ese arco, esa señal allí, es una señal de la gracia de Dios, diríamos así, como mencionado hace un ratito, de la gracia común de Dios, que va a mirar con preocupación todo. Y entonces, eso no solo, vamos a decir, no es, eh, diríamos en un sentido, no es para que Dios se recuerde, ¿no? Como si tuviera falta de memoria y, ¿no? Pero es para que nosotros, en realidad, tomemos en cuenta a Dios, quien puso esa señal en el cielo, y volvamos a Él, pero ya sabemos cómo nos comportamos delante de Dios. Penosamente, penosamente. Ok, esta es la última de estas diapositivas del medio ambiente. Un acercamiento al tema ecológico por parte nuestra debe tener o considerar esas tres cosas que yo ahí estoy señalando, ¿no? Un enfoque equilibrado. ¿Qué quiero decir con un enfoque equilibrado? El concepto de Dios debe ser correcto. Entre la trascendencia, Dios es distinto de su creación, y la inmanencia de Dios, la presencia divina en su creación, que no es la presencia, vamos a decir así, física, ¿no es cierto? Sino es cómo Dios sostiene todo. Dios es distinto, por eso es trascendente, pero al mismo tiempo tiene cuidado de su creación, por eso es inmanente. Dios está allí, ojito, ojito, con lo que está ocurriendo con nosotros, con lo que nosotros estamos haciendo en este mundo de Dios, ¿no? Entonces, un enfoque equilibrado. Dos, un enfoque correcto. La primacía del ser humano no es aval para la explotación de la naturaleza. Y quizás podría añadir, le añadiría ahí, la explotación indiscriminada de la naturaleza, ¿no? Porque tiene que ser una cosa pensada. No puedo afectar, no debo afectar a los que nos van a suceder, ¿no? 20, 30, 40 años después, no lo puedo afectar. Ah, pero ¿qué me importa? Yo ya en 20, 30, 40 años ya no estaré en este mundo. No, pero somos responsables hacia ellos, porque cuando ellos lleguen, lo que van a recibir, ¿no es cierto?, es un mundo con unas condiciones de vida casi insostenibles, casi insoportables, ¿no? Eh, Ahora que estuvimos con toda esta cosa del campeonato mundial en Qatar, ¿no es cierto? Y la fecha aquella asiaga de nuestro partido de fútbol, ¿no? En el que fuimos eliminados. ¿Cuántos grados de calor en Qatar? 40 grados, ¿no? Casi como Cancún, creo, ¿no? En México. Es terrible. Aquí en la selva también es similar. 40 grados. Si el calentamiento global sigue
y eso sigue aumentando, porque eso es lo que va a ocurrir. Y no es que aumentará pues 10 grados de sopetón, no, no, pero va a ir aumentando 1 grado, 2 grados. La vida va a ser realmente insostenible, ¿no? A menos que, por supuesto, todo el mundo tenga aire acondicionado y el petróleo no se acabe. Pero además, para tener el petróleo tenemos que emitir gases de efecto invernadero. Galicia. Buenas noches, profesor. Dios lo bendiga. Cuando usted habla de la ruptura de la capa de ozono, eso también está en el pecado, porque a raíz del pecado, el hombre ha deteriorado lo que el Señor ha construido para que nosotros lo administremos de la mejor manera. Ujú. Y entonces, aún así, hay hermanos, ojo, no estoy señalando ni criticando a nadie, simplemente voy a hablar por lo que yo he visto, lo que he experimentado. Hay hermanos todavía en la fe que no han entendido qué es lo que significa la mayordomía, el por qué yo tengo que cuidar algo, si yo tengo que cuidar mi casa, pero si esta casa te lo dio el Señor, es algo obvio que tienes que cuidarlo. Entonces, todo esto que ha sucedido a nivel atmosférico es porque el ser humano no ha sabido cuidar esto que el Señor ha creado con sus manos para nosotros, para el bienestar de nosotros mismos. Si eso ha sido así con el planeta, yo no quiero ni imaginarme entonces en su casa. Sí, allí, fíjense, yo he escuchado, salió en redes y todo, que ha habido alguien que ha dicho, se supone que es una persona cristiana, que esto del calentamiento global es un engaño, muchachos, eso no es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo, dice, ¿no? Y eso me lo han pasado N veces, lo que está ocurriendo es que no existe el calentamiento global, sino que eso es producto de todos aquellos que se están confinados en el infierno. Entonces, como hay tanta gente en el infierno, nosotros pensamos que ya ahí está, ¿no? No, perdón, o sea, no, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos, ¿no? El calentamiento global y el fenómeno ecológico, el fenómeno climático que tenemos es gravísimo de toda gravedad y necesitamos tomar cartas en el asunto ya, ya, porque si no, como dije, este mundo será imposible para vivir dentro de algunos años, ¿no? No, pero la tecnología, no, es que la tecnología sigue usando, sigue usando petróleo, ¿no? Y eso es un recurso no renovable, ¿no es cierto? Ah, pero ya están pasando a usar electricidad. Sí, pero no toda la electricidad se produce por energía eólica, ¿no? O sea, por vientos. Se produce a través de centrales hidroeléctricas que funcionan ¿con qué? Con petróleo, ¿no? O sea, cuidado, o sea, hay que ser muy cuidadosos allí y los cristianos creo que no hemos visto con suficiente precisión todo lo que implica esta crisis ecológica que tenemos en el mundo entero, ¿no? Aquí en Perú tenemos un glacial, ¿no? En la zona norte de nuestro país, en Ancash, que se está derritiendo, se está derritiendo, ¿no? Y eso va a ir ocurriendo pues progresivamente por el calor, ¿no? Por el calor. Y parece que estamos entre momentos muy cálidos
y también momentos muy fríos. O no sé si es porque ya yo estoy avanzando en años y siento más frío de noche, ¿no? Pero a veces, vaya, que el frío es intensísimo. Y uno dice, pero todavía no estamos en época tan fría, ¿no? Pero se siente mucho frío. Y cuando hay calorcito, también se siente un calorcito barro. O sea, estamos en eso ahorita. Somos interdependientes, ¿no? Nos debemos ah, abocar a cuidar la naturaleza para que nuestra casa, pues, nuestro hogar, ¿no? No sufra más deterioro del que ya ha venido sufriendo. Pero bueno, otra vez, el afán mercantilista, comercial, explotador del ser humano, que no me importa lo que pase después. Hoy día, yo soy millonario, multimillonario, tengo muchas empresas, entonces hoy día yo quiero tener más plata, pues. Y entonces no importa. Que el mundo se pudra, total, de aquí a 30 años ya yo no estaré por acá, pues, que se pudran los que se van a quedar. Somos parte integrante nosotros del ecosistema global. Y no solo un enfoque equilibrado, no solo un enfoque correcto, pero también un enfoque significativo. Y que, ¿qué decimos con eso? Dice, la creación no humana no puede ser privada de valor por el capricho y egoísmo del ser humano. Si Dios lo considera valioso o la considera valiosa, no tenemos ningún derecho a devaluar su importancia. Ninguno, ninguno. Tenemos que tener cuidado de aquello que Dios ha creado, porque no somos los dueños, ¿no? Si aún con aquellas cosas que nos costaron, somos cuidadosos, ¿no es cierto? Ustedes se compraron su teléfono, su computadora y la cuidan, ¿no? Que no le pase nada. Muy bien, eso que es nuestro, diríamos, y bueno, pues como es de mi propiedad, si quiero la estropeo y ya está, no pasa nada. Bueno, eso es porque es mío de repente, ¿no? Y de repente soy descuidado de las cosas que voy adquiriendo, pero la naturaleza no es mía, ¿no? Dios nos puso allí para que ejerzamos mayordomía, ¿no? Si Dios lo considera valioso, no tenemos ningún derecho. Y ahí están entonces algunas ah, sobre la derecha de su pantalla, están Dios, antropología y mayordomía. Son los conceptos que están en este enfoque equilibrado, en este enfoque correcto y en este enfoque significativo, ¿no? Como una manera de comprimir todo lo que hemos estado diciendo. El tener una buena mayordomía de la creación no es por ninguna otra razón que no sea el honrar a Dios. Él la ha puesto a nuestra disposición para que en su representación la administremos. Ya digo, no es nuestra. Nosotros solamente, eh, vamos a decir así, ¿no? Somos sus empleados, pues. No es nuestra. ¿Y qué pasa si a nosotros en nuestro trabajo, ¿ah? eh, nuestro jefe nos dice, oye, tienes que hacer esto? Pero yo digo, ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿Que me obliga a que yo lo haga? No, yo soy el que decide y entonces estropeo las cosas. ¿Mi jefe va a estar contento conmigo? No, no, creo que no. Creo que me va a reprender, me va a decir, oye, ¿qué pasó? ¿No? Pues bien, Dios nos está llamando la atención para que seamos cuidadosos de este medio ambiente, porque otra vez no es nuestro. La naturaleza no nos pertenece. Solo tenemos que administrarla y administrarla bien porque tenemos que rendir cuenta. Y tenemos que rendir cuenta a Dios. El hombre y Dios, si esta es la cuarta dimensión, la cuarta área, no, la cuarta dimensión, no, mejor borro eso porque algunos pueden estar pensando, ya saben en quién, ¿no? No, la cuarta área de afectación del pecado.
nuestro ser interior, mi yo, ¿no es cierto? El prójimo, tú, la creación, la naturaleza, lo que nos rodea y por supuesto Dios, esa dimensión espiritual que siempre decimos, ¿no? El registro de la caída en pecado menciona las consecuencias por el pecado, la sentencia divina ejecutada, la búsqueda de satisfacción por el hombre y la demostración de misericordia divina. Todo eso lo encontramos allí, ¿no? Dios jalándonos, vamos a decir así, las orejas en Adán y Eva. Oye, ¿por qué desobedecieron? ¿No? Ah, no, Eva fue. Ah, Eva no, la serpiente. ¿No? Ya está. No. Hay que asumir las consecuencias porque hay una sentencia de Dios al respecto. Comieron, morirán. Ya está. Ah, pero pues, yo quiero salvarme. ¿Y cómo me salvo? ¿No? En un acto de autosoterismo, pues me construyo un delantal porque me doy cuenta que estoy desnudo y entonces me cubro con hojas, ¿no? Hago ¿no? Y ya, no. Y Dios nos dice, no, así no es, porque no es a tu manera, sino es como Dios quiere, porque Dios lo estableció. Entonces, Dios nos muestra su gracia. ¿En qué? Ya lo hemos dicho, en la provisión de esas túnicas de pieles y en la expulsión del huerto de Edén. Eso fue un acto de misericordia divina. Ante la comprobación, Galicia, Profesor, disculpa que lo interrumpa. Esa, fabricación de pieles que el Señor le hizo a Adán y a Eva también tiene una connotación. Lo entiendo desde este punto de vista. Como el sacrificio de nuestro Señor Jesús en su momento cuando estuvo en la tierra, porque el Señor tuvo que sacrificar animales para poder vestir a Adán y a Eva, pues, a estas personas. Y si nosotros lo vemos, bueno, yo lo veo de esta forma también, el Señor Jesús fue sacrificado por nuestros pecados. Con la diferencia, por supuesto, está que no lo desollaron, pero a nivel espiritual creo que al ser el crucificado y siendo él sacrificado por nuestros pecados, automáticamente nosotros al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor en nuestras vidas, nuestro único Salvador, también nos estamos vistiendo con el amor que Él, con ese amor con que Él se sacrificó por cada uno de nosotros. Lo veo de esta forma, yo lo veo de esta forma. Sí, fíjense, yo muchas veces uso una metáfora, ¿no? Creo que ya la mencioné en algún momento aquí, probablemente, si no, igual, se las digo ahora, ¿no? Cuando el Señor Jesús, cuando Dios envía al Señor y muere en la cruz, y decimos nosotros nos apropiamos de su sacrificio, ¿verdad? Hacemos que ese sacrificio sea válido para nosotros, vamos a decir así. Y entonces es como, no digo que Dios sea miope, pero es como si Dios se pusiera sus lentes, ¿no? Cuando no estamos revestidos de Cristo, cuando no estamos cubiertos por su sangre, es como yo ahora aquí mirando la pantalla, pues sí veo las letras, todo, pero me parecen a veces medio borrositas, ¿no? Y si son muy pequeñas ya no las distingo. Pero, ¿qué pasa? Si me pongo los lentes, la cosa cambió, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora sí veo, pero muy bien.
algo similar es lo que ocurre cuando nosotros nos acogemos a esa gracia del Señor. Es decir, ya Dios que nos estaba mirando así de manera directa y ve nuestra precariedad, nuestro pecado y toda nuestra miseria, vamos a decir que se pone sus lentes. Y aquí en los lentes, en vez de estas lunitas, estos cristales que yo tengo aquí, está Cristo. Y entonces nos mira con agrado y aceptación porque está mirando a Cristo. Entonces no está mirando nuestra condición terrible, ¿no? Alguno, claro, yo sé que alguno se va a sentir medio mal porque va a decir, no, ¿qué pasa, pastor? Yo soy creyente, mi vida no es terrible. Sí, esperemos que no sea terrible. Pero somos pecadores, igual arrepentidos, ¿no es cierto? Y tenemos que estar constantemente viniendo a Cristo para pedirle por esos pecaditos, entre comillas, ¿no? Que vamos cometiendo a diario a veces, ¿no? Entonces ya Dios no nos mira así, Dios nos mira así. Está mirándonos a través de Cristo y porque ve a Cristo es que tú y yo somos aceptados. Es porque no mira, si está así, no mira nuestras imperfecciones, oye, mira tus defectos, no mira, oye, mira, mira estas cosas, cómo se mueve así de esta manera la letra, no, o sea, no, nos mira así y dice, ah, oye, esto está excelente, esto está perfecto. ¿Por qué? Porque está mirando a Cristo. Esa es la seguridad y esa es la garantía de la salvación que tenemos. No nos mira a nosotros, está mirando a Cristo. Y entonces, ya todos ahí somos hermosos, lindos, preciosos, ¿no? Ya no tenemos ningún defecto, ninguna falla, somos completamente simétricos y todo lindo. Pero acuérdense que nosotros sin Cristo es así. Sin Cristo nos ve defectuosos. Ve todas, oye, no es un color uniforme, no es una forma adecuada, no, es un desastre. No, pero mira, no, ahora sí, cambió. Es solo porque nos mira a través de Cristo. Y eso es gracia de Dios. Eso no es que, ya, yo le alcanzo vamos a decir, ¿no? En esta metáfora, de repente media tonta para muchos, ¿no? No es que yo le pongo los lentes a Dios para que, no. Es que cuando yo tomo para mí el sacrificio de Cristo, yo me estoy revistiendo de Él, estoy siendo cubierto por Él. Y entonces es como si Dios mismo, ya, calibró mejor su visión y dice, ya está, ahora sí, definitivamente, este es mi hijo. Por eso es que somos hijos de Dios, ¿no? Porque nos mira perfectos en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, no por nuestras imperfecciones, que son muchas. Yo tengo muchísimas, pero como me mira a través de Cristo, salí aprobado, porque nos mira a través de Cristo. Gracias, Alicia. Ahí. Entonces, seguimos. Dice aquí, ante la comprobación de nuestros primeros padres de su desnudez, tanto física como espiritual, entraron en la búsqueda apresurada, pero precaria, de justificaciones que lo único que evidencian es qué cosa, y esas son las búsquedas. Autoindulgencia. ¿No? Autoindulgencia. Todos estos son los autos. Auto es el prefijo griego, pues que significa yo mismo, ¿no? Autoindulgencia. Forma de enfrentar situaciones adversas, pero que no sirve para solucionar o afrontar la razón de la contradicción. Y esto es algo meramente o puramente emocional, ¿no? Eso es como cuando decimos, yo no fui, ¿no? Yo no lo quise hacer, no, pero bueno,
Ya pues, me vi en una situación tan terrible que ya no me quedó, que ya no me quedó otra alternativa, ¿no? Autocompasión es la respuesta mental que considera que dada la situación de la que se cree víctima, no tiene los recursos para hacerle frente al fracaso, ¿no? No, ya pues, sé bonito conmigo, ¿no? No, yo no soy tan malo como parece. No, yo no. Yo soy buena gente, ¿no? Bueno, en el fondo soy buena gente. Autosuficiencia. Cuando se piensa que no se necesita de nadie más para hacer frente a las situaciones de la vida, ¿no? Que yo, ¿acaso necesito de Dios? ¿Qué es el pecado? ¿Mm? Después vamos a estar hablando de eso, pero ¿qué es el pecado? El pecado es una categoría religiosa, nos van a decir. El pecado es una categoría religiosa. Eso no tiene que ver con una realidad, ¿no? Perdón, sí tiene que ver con la, ¿no? Y la realidad es que soy pecador, pues. Esa es la. Gabriel, desde Arequipa, Arequipa Manta. Así es, profesor. Creo que la pregunta, ¿no? ¿Qué es el pecado? ¿No? Y eso está categóricamente escrito en la Biblia en Hechos 4:12, ¿no? Que, mejor dicho, en Isaías 59:2, que el pecado es la división entre nosotros y Dios. O sea, nos aparta el pecado, ¿no? Ujú. Lo mismo que pasó con Adán, ¿no? En el Edén. Ellos se dieron Ajá, cuenta, tuvieron miedo porque ya perdieron, murieron, la muerte espiritual, una ruptura con la comunión de Dios. Ese es el pecado. ajá, ajá. Eso es, sí, gracias, gracias. Quiero ver si aquí tengo tantas cosas aquí que no está mi USB. Bueno, que quiero hacerles un ejemplo, pero con esto lo haré. Este es un borrador. Un borradorcito, ahora los borradorcitos vienen así, pues con estas, ¿no? Estas cubiertas de cartoncito, cartulinita ahí, ¿no? Y cuando Dios le dijo al hombre, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es la muerte producida por el pecado? Es esto, separación, ¿no? Separación. Ah, este borradorcito todavía me va a servir por largos días. Sí, pero una vez que, en la medida que lo vaya usando, se va consumiendo y esto ya desaparece, ¿no? Ruptura, separación. Eso es la consecuencia del pecado. Y, por supuesto que para curar esa situación, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. No es que yo puedo salvarme por mí mismo, ¿no? Que eso es en el autosoterismo. Ahorita vamos a hablar de eso. O no es que yo no necesito de nadie, porque, ¿no? Muchas veces ustedes habrán escuchado ah, que la gente dice, yo me hice a mí mismo, ¿no? Todo esto que yo he logrado, todo esto que yo he conseguido es producto de mi esfuerzo y de mi trabajo y de nada más. A mí nadie me regaló nada, ¿no? Y uno puede decir, creo que estás un poquito equivocado, porque Dios te regaló la vida, Dios te regaló la capacidad de conocer, ¿no? Te regaló el conocimiento, te regaló esa sabiduría, esa es parte de uno de los atributos de Dios que se suelen decir, de los cuales Dios nos ha dotado, ¿no? Entonces, la fuerza, la energía, la capacidad, todo eso proviene de Dios. Y entonces sí, sí se lo debo a alguien. No es que yo me he creado a mí mismo, ¿no? El hombre crea su propio destino. Sí,
Creo que lo vamos forjando en la medida que vamos tomando decisiones. Si es que estas, sobre todo, no se encausan dentro del plan y del propósito de Dios. Pero necesitamos de otras personas para la salvación de la única persona que necesitamos es de Cristo Jesús, ¿no? No, pero que la Virgencita, lo siento, perdónenme. No, pero que el Santito, ¿no? Santa Rosita de Lima, patrona de las Filipinas también. No necesitamos. Necesitamos de Cristo, porque todos los seres humanos, todos somos pecadores, todos, arrepentidos, tomados por la gracia de Dios para ser sus instrumentos, como quieran, pero todos somos pecadores. Y entonces el único a quien nadie puede enrostrar y decir, no, él también fue un pecador, es Cristo Jesús. Por él somos salvos, solo en él y nadie más. Necesitamos de él. Autosoterismo, ahora sí, es la doctrina que enseña que el hombre puede lograr por sus propios medios su salvación, ¿no? Y eso estaba en lo que Adán y Eva hicieron, sus delantales. Yo puedo hacer algo que haga posible que Dios me mire con agrado. ¿Qué es ese algo que yo puedo hacer? Bueno, perdónenme, pero algunos piensan que, y espero no que nadie se sienta ofendido por lo que voy a decir ahora, pero, oye, si yo ayuno, pues 20, 30, 40 días, Dios, ¿no? Tiene que hacer lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hacer. Si yo hago vigilias para hablar de estos ejercicios espirituales, no estoy diciendo que no está bien hacerlo, hay que hacerlo, pero cuidado, con moderación, ¿no? Y sabiendo además que por más que ayune, por más que haga vigilias, por más que me lea toda la Biblia en un solo día, eh, eso, eso no me hace acreedor o merecedor de la gracia de Dios, porque si no, no es gracia. Si no, Dios está obligado a, y Dios no está obligado. Yo estoy obligado a hacer aquellas cosas que a Dios le agradan, pero Dios no está obligado. Así yo haga todo lo que sea, ¿no? Las procesiones, las peregrinaciones, ¿no? No, eso no me salva. En la época previa a la Reforma, aún hoy, pero en esa época previa a la Reforma, se decía muchas veces que, oiga, tienes que hacer peregrinación. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que hacer peregrinación. Aún hoy, ¿no? Tienes que ir a determinados lugares, ¿no? Tienes que visitar tal lugar, porque ahí entras en contacto con la divinidad, ahí entras en contacto con Dios. No, no. ¿Cómo entras en contacto con Dios? Mira, aquí está su palabra, la leemos, oramos y estamos en contacto con Dios. No, pero yo quiero ir allá a Jerusalén y quiero meterme en el río Jordán. Bueno, está bien, si quieres, como turismo, puedes hacerlo, pero eso no significa o no te genera o no genera para Dios una obligación de nada. Si tienes los recursos para hacerlo, hazlo. Y tómate todas las fotos que sea posible, filma, graba, ¿no? Lo que sea, está bien. Pero eso no significa que porque haces eso Dios te va a salvar, ¿no? No, pero yo doy mis ofrendas en la iglesia, ¿no? Está bien, pues esa es nuestra responsabilidad. Eso no tiene que ver con que Dios está obligado a salvarme porque doy mis ofrendas y mis diezmos en la iglesia. No, no es obligación de Dios. Es obligación mía, es responsabilidad mía, contribuir al avance y al desarrollo de las actividades de la iglesia. Esa es mi responsabilidad. Dios no está obligado, ¿no? Autosoterismo. Y
Dice, la inocencia perdida, la desobediencia desafiante, pretende ser cubierta con un delantal de hojas de higuera. Génesis 3:7, mostrando la gravedad del pecado, y perdonen la palabra que para algunos puede ser muy fuerte ahí, y el nivel de estupidez en que el hombre queda sumido. Ya nos hicimos necios, ¿no? No, Dios tiene que escucharme, Dios tiene que obedecerme, ¿no? Ahora estamos, a diferencia de la época de Samuel, por ejemplo, cuando Dios llamó a Samuel, ¿no? Samuel, Samuel, ¿qué le dijo el sacerdote? Cuando escuches la voz, ¿qué tienes que decir? Habla, Señor, porque tu siervo oye, ¿no es cierto? Ah, atención a lo que Dios quiere decir. Hoy muchos, lamentablemente muchos, demasiados diría yo, ¿no? Han cambiado ese sentido y dicen, escucha, Señor, porque tu siervo habla, ¿no? No es, habla, Señor, porque tu siervo escucha. No, 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 no. Es, escucha, Señor, porque tu siervo habla, porque algunos pretenden que le pueden ordenar a Dios. No, no. Eso es lo tonto, lo necio que ha entrado en nuestra mente, pensando que podemos controlar a Dios. Dios no es un objeto que yo puedo controlar y manipular a mi antojo, porque si no es un ser inferior a mí. Dios es muy superior, muy, extremadamente superior, al punto que creo todo lo que existe. Entonces yo no lo puedo controlar. Dios sí tiene todo el derecho y la potestad de controlarme a mí porque soy su criatura. Pero, ya digo, los seres humanos estamos medio desquiciados en eso. No hay manera de encontrar justificación delante de Dios bajo los razonamientos del hombre caído. La muerte espiritual del hombre provocó la muerte de animales para el suministro de túnicas de pieles que Dios les proveyó. Génesis 3:21. Eso ya hemos hablado un poquito, no voy a incidir más en eso. Esto, sumado al protoevangelio de Génesis 3:15, ¿no es cierto? Cual también ya hemos hablado varias veces, nos pone en clara perspectiva de lo que siglos después veríamos en el Gólgota, del Edén al Gólgota, a la montaña de la calavera. Nos muestra que Dios, a pesar de la rebeldía del hombre, lo ve con misericordia. Su imagen, de alguna manera, es preservada, eso ya lo hemos dicho varias veces también, aunque es deteriorada, está dañada de manera grave, gravísima, ¿no? Y lo último allí, inmortalidad obtenida por desobediencia y en rebeldía para vivirla en pecado, es un estropicio, una insensatez, un despropósito. ¿Para qué vivir una vida eh, que no agrada a Dios eternamente? Es una tontería, pero el ser humano piensa, no, eso es lo mejor para nosotros. No, no. Ya saben, hay varios libros que hablan de esas cosas. eh, El miedo que los hombres tienen a la libertad, a ser libres. Ok, son las 9 de la noche. Descansamos por unos 5 minutitos y nos volvemos a encontrar en un instante. ¿Está bien? Sí, profesor, está muy bien. Ok, entonces en 5 minutos, 9:05, estamos reconectándonos. No se vayan, ahí apaguen su cámara, qué sé yo, pero no Listo, hermano, nos vemos en 5 minutos. Está bien, hermano.
Eso está bueno. Eso está bueno. Ya, esto ya lo hemos visto. Seguimos aquí. Dice, en nuestros días, este abandono a Dios va tomando nuevas rutas. Se habla del transhumanismo, un concepto que diviniza al hombre por medio de la tecnología. El transhumanismo no es nuevo. Yo sé que muchos hemos escuchado el trans, ¿no? Las personas trans, ¿no? Dicen, ¿no? Es una persona que pues ha cambiado sus rasgos de fisonomía para ya quiero parecer una mujer y entonces trans, ¿no? Es la mujer trans, ¿no? Ah, y si es al revés, es el hombre trans. No, pero este transhumanismo tiene que ver mucho más que solo eso, ¿no? Eso es, digamos, un tema de cuestiones no solo emocionales, psicológicas, espirituales, por supuesto. El transhumanismo tiene que ver con esto último que he puesto allí, ¿no? Este concepto que diviniza al hombre por medio de la tecnología. Hoy estaba escuchando, me pasaron un videíto de esos en los que ya se habla, hoy día o ayer creo, ya se habla de que en los próximos 30, 40 años, lo que va a ocurrir es de que a todos los seres humanos que lo quieran, porque así lo están publicitando, pero me temo que después eso será un poco obligado, se les va a insertar un chip, ¿no? De tal manera que, yo me quedé medio sorprendido allí, que dicen que todo, vamos a decir, el contenido de tu cerebro, todo tu conocimiento va a estar en la nube. O sea, así como ahora algunos ponen sus archivos en la nube, dicen, ¿no? ¿Dónde es esa nube? No, no está en ningún lado, pero está ahí, en alguna parte del éter, ahí está. Me dicen, los seres humanos de aquí en 30, 40 años van a poder decidir y si es que se insertan ese chip. ¿Qué va a poder hacer con ese chip? En lo que yo estaba escuchando. Es como si tú tuvieras pues la computadora metida en tu cabeza, ¿no? Y entonces en la computadora, ¿qué quieres ver? Yo quiero buscar el concepto transhumanismo. Ya, ok. Ya, ¿no? Con solo pensarlo, ni siquiera tengo que digitarlo, con solo pensarlo, esta idea va y se conecta a todo eso que está en la nube y trae esa información a mi cabeza, ¿no? Y entonces ya no necesito, vamos a decir así, leer, investigar, no, esos ya son conceptos muy arcaicos, ¿no? Ahora con simplemente pensar algo ya lo podrás obtener. Divinizar al hombre por medio de la tecnología. El hombre llegaría a ser en ese momento y a través de estos mecanismos un omnisciente, pues, ¿no? El concepto que usamos siempre en relación a Dios, ¿no? Todo lo sabe, ¿ok? Nosotros llegaremos a ser en eso que yo les he estado mencionando, omniscientes. Todo lo vamos a saber porque basta con que pensemos algo y va a jalar, ¿no? Como dicen, va a descargar todo ese conocimiento en nuestro cerebro y entonces ya no necesitaremos aprender prácticamente nada, ¿no? Todo descargable de la nube. Eso es interesantísimo, ¿no? Ahora, no sé si eso ya es demasiado futurista, pero así es como lo están promocionando. Y era una persona de España que trabaja para la NASA o algo así, y entonces donde están haciendo estos experimentos, porque ya están en fase experimental, no es descabellado. Ideas perniciosas y dañinas, contrarias al concepto bíblico de la imagen de Dios.
pero que ha obnubilado la razón y nos conduce al despeñadero moral y espiritual. Porque se imaginan lo que sería eso, lo que podría llegar a ser una realidad de esa naturaleza. ¿Mm? Con solo pensar algo, ya está, descargado en tu cabeza, ¿no? Hubo una película, creo, de Mel Gibson, ¿no? Que él podía leer los pensamientos de las mujeres, ¿no? Ah, ya sabía. Ah, y entonces él se adelantaba. Como ya sabía, ya podía leer la mente de las mujeres, se adelantaba a todo eso. Imagínense, eso no se puede vivir así, creo yo. Pero ya son las cosas que se están anticipando que, vuelvo a reiterar, en 30, 40 años debería estar ocurriendo según este experto español. Esa relación con Dios solo tiene una manera de ser recuperada, el sacrificio del Hijo de Dios, de Cristo, para que a través de la imagen perfecta de Dios nosotros volvamos al estado que el Creador establece, ¿no? Un estado de inocencia, de limpia conciencia, un estado y una condición en la que nos permitía en Adán, ciertamente, una relación óptima con Dios, porque me imagino yo que no estaremos pensando que eh, inmediatamente después de que Dios vio a Adán o creó a Adán, inmediatamente creó a Eva, ¿no? Parece que pasó un tiempito, ¿no? Y tiene que haber pasado un tiempito para que Dios, vamos a decir, viera que no era bueno que el hombre esté solo, ¿no? Que estaba poniéndole nombre a los animales, que estaba labrando el huerto y ya. Tiene que haber pasado un tiempito, no es inmediato. El ser humano, puesto en el centro de la creación, ocupando un puesto de privilegio como imagen de Dios, descendió a los niveles más bajos por un acto consciente y deliberado. Ya hemos dicho que, pues Eva, muchos dicen, pecó por seducción, mientras que Adán pecó por vocación. La grandeza del hombre es que sigue siendo imagen de Dios, lo que hace que el pecado tenga un carácter todavía más deplorable. Si ya es algo repulsivo el pecado, vamos a decir así, pues se hace más repulsivo porque seguimos reteniendo esa imagen de Dios deteriorada, ¿no? Pero imagen al fin, ahí está todavía. Igual, esta es la última diapositiva de las 4 que hice para cada uno, ¿no? Como alguien lo expresara, ¿no? La corrupción de lo mejor es lo peor. Buenas noches, querido pastor, por favor, si podías regresar a la anterior diapositiva y el último consejo. A ver. Sí, ya, a ver. Ahí está. ¿Alguna pregunta había en relación a eso o no? ¿O era solamente para mirar lo que estaba ahí? Creo que es solo para eso, ¿no? Ok. Avanzaré, ¿ya? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, después, ya saben, ustedes van a recibir todas estas diapositivas, ¿ah? Si quieren anotar alguna cosa llamativa, qué sé yo, de algún comentario que yo hago, está bien, pero todo esto lo van a recibir. Ya
vi algunas correcciones ortográficas. Entonces, una vez que lo haga, que debería ser hoy día, ya debería estar enviándolo a más tardar mañana. ¿Ya? Un teólogo nos indica que la relación Dios-hombre podemos identificarla así. Y hay esas 4 posibilidades, vamos a decir, ¿no? Imagen original, dice sin pecado y obedientes, ¿no? Y eso lo tienen ahí sobre el lado derecho. Las 2 ideas centrales están colocadas allí. Imagen pervertida, contrarios a la voluntad de Dios. Y entonces ahí está rebelde, así somos los seres humanos penosamente, y desfigurados. Yo algunas veces cuando estoy así en estas clases en Zoom, les digo, no se preocupen, no se trata de un problema de deformación de señal, así soy yo, ¿no? Lo feo que ven no es porque la señal le está llegando mal, así mi cara, ¿no? Somos rebeldes, estamos desfigurados, desconfigurados, para decirlo en términos de la tecnología, ¿no? La humanidad se desconfiguró por el pecado. Y entonces esa es imagen pervertida. ¿Qué más dice? Imagen renovada. Ajá. Y esto es restauración por el acto redentor, ¿no? Restauración y redención en Cristo, a través de Cristo, por medio de Cristo, ¿no? Imagen perfeccionada, el plan original ejecutado. ¿Cuál es el contenido de ese plan original? La impecabilidad y la eternidad, ¿no? Ahí está, entonces, sobre el lado derecho tienen esas 4 ideas puestas en una forma un poquito diferente. La imagen de Dios debe ser observada, además, en el género humano como un todo, no en las individualidades y particularidades de alguno, ¿no? Nuestra relación con Dios se deterioró como humanidad en su conjunto y progresivamente, a través de la elección de una familia, Dios reconfiguró, así como nos desconfiguramos, reconfiguró lo que iba a ser su plan original, ¿no? Por ello, nuestro respeto a los seres humanos, que a pesar de sus desvaríos y desatinos, sigue siendo expresión de una parte de esa imagen de Dios presente en él, ¿no? Algunas veces hacen, diríamos, chascarrillos, chistes, ¿no? Cuentitos racistas, ¿no? ¿Quién se parece más a Dios? ¿Y quién se parece más al mono? No, todos somos imagen de Dios. No importa el color de la piel, no importa lo ensortijado o lacio que sea el cabello, no importa el color de tus ojos, no importa tu estatura, la cantidad de kilos que pesas, si más o menos. La imagen de Dios, todos los seres humanos la portamos y por lo tanto deberíamos ser tratados con respeto y deberíamos exigir a los que detentan algún nivel de autoridad que se nos respete a los seres humanos por ser imagen de Dios. Ya hemos hablado en otro momento del tema de las sanciones y castigos, ¿no? Como la pena de muerte, pero es otro aspecto. Todos nosotros merecemos ser respetados y tomados en serio, porque somos imagen de Dios. Vayamos terminando con esta. Dice, el relato bíblico del Génesis 3, del 1 al 6, nos presenta el proceso seguido desde la tentación
hasta la caída. Los versículos siguientes nos muestran las consecuencias del 7 hasta el final del capítulo 3. Un personaje es protagonista principal. Y ahí sí puse el nombre de este personaje, Satanás, usando un instrumento que fue la serpiente, para consumar su ataque alevoso en contra de Dios. Porque así es él. Quiere echar por tierra a Dios, quiere que uno vea a Dios como un Dios duro, cruel, ¿no? Y a veces nosotros los cristianos también hacemos un poco esa mirada y dividimos, ¿no? El Antiguo Testamento, el Dios cruel, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia? Oh, Dios es celoso, ¿no? ¡Fua! Visita la maldad desde hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es así, terrible, ¿no? Temible. En cambio, en el Nuevo Testamento decimos, no, pero Cristo es todo amor, todo paz, ¿no? No pasa nada con Cristo, Él nos ama. Y entonces casi como que tenemos dos dioses, vamos a decir así, ¿no? Y es el mismo Dios, por si acaso, ¿no? Ok, ¿qué más dice por acá? El ser humano manifestó rebeldía en contra de Dios, desoyendo, desatendiendo una orden directa de él, e ingenuidad al enfrentar al tentador, creyendo su mentira insidiosa contra Dios y además creyendo que él en su propia fuerza podía derrotar a este enemigo de Dios. Y ya sabemos cuál es el resultado. Cuando enfrentamos cualquier dificultad en nuestras propias fuerzas, estamos perdidos. Eso es seguro que ya perdimos, porque necesitamos siempre de Dios a nuestro lado. Por allí, por favor, hay un micro, está encendido. El carácter multidimensional de los efectos del pecado se observa en el deterioro de su amor propio, resumiendo otra vez los 4 aspectos, la destrucción de su autonomía, la debilidad de su mayordomía y la declinación de su amor a Dios. Fue diseñado para honrar y glorificar a Dios y decidió vivir de espaldas a Él. Las dimensiones de la tentación en Edén, Génesis en 3 del 1 al 6, son las mismas que encontramos en la tentación al Señor, y ahí está Mateo 4 del 1 al 11 y Lucas 4 del 1 al 13, y que continúan a lo largo de la vida humana. Primera de Juan 2:16, ¿no? Eso ya lo hemos leído también. Los ¿no? Deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso es lo mismo que está ahí en Mateo 4, cuando dice, era bueno, ¿no? El hambre, ¿no? El pan, día de estas piedras que se conviertan en pan. Llamativo, los ojos, el espectáculo, todas esas cosas están ahí y nos van a acompañar siempre. Lamentablemente, mientras estemos en este cuerpo decaído, pecaminoso, ¿no? Mientras estemos en este cuerpo nos van a acompañar. Y tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Y nuestro mejor esfuerzo no es depender de nuestras fuerzas, sino depender de Dios para hacer frente a todas esas acechanzas. Las tentaciones señaladas las podemos colocar en 3 segmentos. Y ahí, pues yo he hecho una presentación. Ok. Ya, sí. A ver, el pecado, para algunos, el pecado de Adán es distinto del pecado de Eva, ¿no? Porque el pecado de Eva se produjo por seducción, la serpiente. Le fue a hablar allí a Eva, a Evita, y Evita estaba tan susceptible, tan sensible, ¿no? Algunos dicen, bueno, era tan
El mundo era tan pequeño, habían solo 2 personas en el mundo, ¿no? Adán y Eva, y ya había problemas de comunicación en la pareja. Así que ahí tiene para sus encuentros matrimoniales, ¿no? Cayó por seducción. O sea, desatendió, desoyó la orientación que recibió de parte de Adán, porque si uno revisa el relato en Génesis 2, eso se le dice a Adán antes de la creación de Eva, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, el responsable de transmitir eso era Adán, ¿no? Entonces, ella pecó por seducción, mientras que Adán pecó por vocación. Una acción deliberada, ¿no? A propósito, porque él sabía. Uno puede decir, no, no, pero Eva, bueno, pues no, ya. Pero Adán recibió la orden directa de Dios. Dios le dijo a él directamente, el día que tú comas de esto, ciertamente morirás. Y Adancito no se le ocurrió mejor cosa, mejor idea que mejor le hago caso a Evita, porque si no le hago caso a Evita, después Evita me va a mandar a dormir ahí en la jaula de los leones. No, mejor me quedo aquí. Tenía la ¿no? cebra. Sí, no. Entonces no. ¿A poco Adán era mexicano? ¿No? Sí, eso la vez pasada estábamos comentando. ¿No? Como dice mandilón, ¿no? Aquí dicen saco largo, ¿no? Pisado, gobernado. Sí, eh, Aquí otra también vez. son hogareños. Sí, sí. ¿No? Entonces decía, Adán, vocación, y Eva, seducción. Si quieren un resumen así de cuál fue el pecado o la razón del pecado de cada uno. Ok, espero que eso nos, nos quedó ahí. Entonces, volví a esto, ¿no? Las tentaciones señaladas en esos 3 pasajes, Génesis, Mateo, Lucas y también Primera de Juan, los podemos sintetizar, resumir en estos 3 aspectos, ¿no? Vista, era agradable en los ojos, comer, y era bueno para comer, ¿no? Apetitoso se veía, y conocimiento, conocer, ¿no? El bien, el mal. Conocimiento es poder, ¿no? Eso lo puede ver uno en términos de las tentaciones del Señor, ¿no? Lánzate del pináculo, si eres hijo de Dios, porque el día que el momento que te lances de ahí, nada te va a pasar, porque la Biblia dice, ¿no? Satanás citando la Biblia, ¿no? No va a tropezar tu pie en piedra, así que lánzate nomás, si eres hijo de Dios, ¿no? El pan, ya he dicho, ¿no? Convertir las piedras en pan en el segundo ahí, y el poder, ¿no? Porque el conocimiento, ya hemos dicho, es poder. Conocimiento es poder. El que conoce más tiene poder sobre aquellos que conocen menos. Eso es verdad. Aunque, pues, las realidades en nuestros países a veces varían. Los que conocen menos, por distintas razones, a veces tienen poder. Pues poder. Y en la tentación del Señor, ¿cómo se ve eso? Todos estos reinos te voy a dar, como si fueran de él, ¿no? Todos estos reinos te voy a dar si tú postrado me adoras. Ahí está. Y eso, igual, ven esa secuencia, podemos ver esa secuencia también en primera, como hemos dicho, ¿no? Entonces, el espectáculo, lo lúdico, la diversión, ¿cierto? Ahí está. Eso es. Y otra vez, esto no solamente está fuera de la iglesia, a veces, lamentablemente, también al interior de nuestras comunidades de fe, ¿no? Comer los deseos, entonces ahí está la sensualidad, ¿no? Los placeres, ¿no? Y en el conocimiento o poder, ahí
la política o el gobierno, al ejercicio del gobierno, ¿no? Cuando alguien entra en ese ámbito de la política, ¿para qué lo quiere hacer? ¿Para detentar poder o para servir? ¿Mm? ¿Para beneficiarse o para beneficiar a otros? ¿Para enriquecerse, ¿no? O para propiciar que los que menos tienen puedan tener mejores condiciones de vida? ¿Para qué? Y otra vez, muchas veces los cristianos que se meten en el ámbito político, pues buscan lo suyo, ¿no? Las escrituras nos cuentan de la desgracia, nos hablan del paraíso perdido, pero al mismo tiempo nos señalan el paraíso recobrado. El retorno al redil de Dios por medio de la obra perfecta de Cristo en la cruz y su posterior resurrección están registrados de manera. Ahí me faltó algo, parece. O sea, supongo que lo que estaba escribiendo allí tiene que ver con una manera completa y cabal. No es que solamente la Biblia nos habla de la desviación del plan y del propósito de Dios. No, 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 porque la Biblia no es para eso, ¿no? La Biblia nos habla de eso, por supuesto, pero nos habla de cómo podemos volver al camino. ¿Se acuerdan el libro de Éxodo, verdad? ¿Qué significa Éxodo? Salida, ¿no? Salida. Es una palabrita compuesta de dos términos. Odos, que es camino, ¿no? Y es entonces fuera, ¿no? Fuera del camino, salida, esa es la idea. Nosotros estamos en Éxodo. No, pastor, ¿qué pasa si ya está hasta el Apocalipsis lo tenemos? No, no, pues estamos en Éxodo, pues estamos de salida. Estamos yendo ¿a dónde estamos yendo? A la patria celestial. Entonces me desconecto de todas mis responsabilidades como ciudadano de este país. No, porque hasta que llegue el momento en el que me reúna con Dios otra vez en esa patria celestial, tengo que ser un ciudadano ejemplar, aquí y ahora. Y Filipenses, pueden leer eso, Filipenses 1:27. La expulsión del Edén no fue un revanchismo divino. Pecaste contra mí, ¡sa! ¡Fuera! ¿No? No, ya sabemos que ese acto fue un acto de misericordia, ¿no? No fue un revanchismo divino, sino un acto de misericordia. Impedir que el hombre permaneciera en condición de rebeldía por siempre. No. Dios quería traernos de nuevo a su regazo. Quería traernos una vez más a su lado, porque para eso nos creó. Y es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad, es la mía y la tuya, comunicar a otros que eso es lo que hace Cristo Jesús, nos lleva de nuevo al seno del Padre. El Redentor prometido luego de la caída vino. El enemigo de Dios quiso terminar con él por medio de la muerte, pero resucitó y pronto volverá para consumar la victoria, ¿no? Ustedes de repente han visto Aslan, digo, bueno, Aslan es el leoncito ahí en la metáfora, en el cuento de C.S. Lewis, ¿no? El león, la bruja y el ropero. Aslan, el adversario de Dios, creyó que cuando Cristo murió, ya gané, ¿no? Gané, dijo Satanás. Y, y Dios le dio un bofetón y le dijo, no, porque Cristo se levantó de la muerte. Y
Ah, pero se fue, pues, y ya no está más. Entonces yo soy el rey de este mundo, ¿no? Por eso es que tuvo la osadía de decirle al Señor, estos reinos son míos, ¿ah? Yo te los doy si tú me adoras, ¿no? ¿Y qué dice Filipenses? Toda rodilla se doblará. ¿Ante quién? Ante Cristo, ¿no? Toda rodilla se doblará. Por supuesto, la mía y la tuya, como hijos de Dios, será de las primeras que se postrarán delante de Cristo. Y allí todos estaremos reconociendo la consumación de su victoria. Él triunfó. El adversario de Dios es un farsante, es un embustero, es un don nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el verdadero victorioso. Cristo es el único. Ok, terminamos aquí esta presentación y no sé si hay alguna pregunta antes de comenzar con la siguiente. ¿Hay alguna pregunta? No. No hay pregunta. Uy, los dejé dormidos. Los estaba arrullando, hermano, perdón. No, maestro, más bien fue bastante clara la explicación. Gracias. Ahora Muy, quiero ver dónde está muy mi bueno. cursor, porque se me fue el cursor, no sé dónde está. Ya. Encontré. Ahí, ya. Entonces tengo que venir acá. Ok. Ush. Ya. Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar ahora este otro juego de diapositivas. Ya saben, esto nos tomará hasta la próxima semana. Y así, ¿no? Vamos a ir tomando parte de esto hasta la siguiente semana y así sucesivamente. Y comenzamos con esto que se llama amartiología, ¿no? Ya hemos tratado un poquitín en la sesión precedente, en las diapositivas precedentes, que tienen que ver pues con las dimensiones del pecado y las afectaciones que ese pecado causó en la vida del ser humano. Pero vamos a meternos un poquitín más dentro de eso. Este concepto de amartiología es la doctrina acerca del pecado, ¿no? Amartía es una de las palabras, no es la única, pero es la más frecuente, digamos, que se usa para hablar del pecado en el idioma griego, ¿no? En el Nuevo Testamento, y logos, ¿no? Amartía y logos. Entonces, amartiología, ¿ok? La doctrina, el tratado, el estudio acerca del pecado, ¿no? Eso, eso es entonces lo que nosotros vamos a ver. Y aquí, bueno, algunas preguntitas que lanzo allí. A ver, de estas ya hemos hablado, algunas de estas ya hemos hablado un poquito. Entonces, pasaré no tan, no tan detenidamente por ellas. ¿Cuál es el origen del pecado? Ya hemos dicho, nosotros en la Biblia no tenemos necesariamente el relato acerca del origen del mal, pero sí tenemos el relato de el origen, la intrusión, ¿no? De intruso, la intrusión del pecado en el mundo de Dios. ¿Es el hombre pecador desde el inicio? No. Cuando salió de las manos de Dios, por usar esa expresión metafórica, cuando salió de las manos de Dios no era un pecador, no era. Se volvió pecador.
para usar la palabrita que siempre usamos nosotros, se convirtió en un pecador, ¿no? No fue pecador desde siempre, pero desde que comenzó a pecar, siguió pecando, ¿no? No abandonó el pecado, a pesar de todo. Si no lo es, ¿desde cuándo se volvió pecador? Pues desde que cometió el primer pecado. Después se va a producir, sí, una discusión, un debate, y yo por ahí tengo la pregunta colocada en algún lado en estas diapositivas, no en relación a Adán, sino en relación a nosotros, porque en el caso de Adán, Adán no siempre fue un pecador. La diferencia con nosotros es que nosotros nacimos pecadores, ¿no? Adán no. Adán salió de las manos de Dios bien, pero, ya dije, decidió, ¿no? ¿Cuáles eran las dos palabritas? ¿Por qué pecó Eva? ¿Se acuerdan? Por seducción. Por seducción. ¿Y por qué pecó Adán? Porque quiso también. Facultad. Por vocación, ¿no? O sea, para que tengan la misma terminación. Eva, seducción, Adán, vocación. Ah, está. Desde ese momento, desde el momento que decidió darle la espalda a Dios, se convirtió en un pecador, porque no lo fue, ¿no? No lo fue desde el inicio. ¿Cuál es el agente de ese pecado? Ya, ¿no? Ya sabes. No, que la serpiente, que Eva, ¿no? Era la ayuda idónea o el estorbo idóneo. ¿Qué fue? No, Dios, tú me la trajiste defectuosa desde el inicio. Fíjate, pues, lo que me diste de compañera. ¿Cómo es posible? Yo soy inocente. Tú me la diste y como tú me la diste, tú eres el culpable. ¿Cuál es la gravedad del pecado? ¿Ah? Ya hemos visto que el pecado afectó a todo el ser humano, a todo el ser humano, ¿no? No hay una parte de la humanidad que haya quedado, del ser humano, que haya quedado incólume frente al pecado. Todo el ser humano fue afectado. Nuestra capacidad de razonamiento, nuestras emociones, nuestros afectos, ¿no? Todo, todo. Nuestra capacidad de decidir, todo. ¿Cómo se remedia esa condición? Ya, Cristo. Es Dios el que hace, el que genera, el que produce el remedio para esta condición, esta situación. Nosotros, yo soy incapaz. Si no fuese por Cristo, ¿no? Como dice la canción aquella, ¿dónde estaría yo? ¿No? Si no fuese por el Señor. Son estas nuestras preguntas. O sea, algunas de estas nos las hacemos cuando estamos en la congregación y cuando estamos hablando en el discipulado que seguramente hacemos en las iglesias. Son estas las preguntas recurrentes, son estas las preguntas frecuentes. ¿Cómo nos acercamos a darles respuesta? ¿No? Dice ahí, el origen del pecado es un tema de crucial importancia, ¿no? Así como la extensión y el grado de afectación que produce el mismo, además de buscar la solución al problema. Porque ser pecador, lo vamos a ver ahora, bueno, no ahora, porque no nos va a dar el tiempo, pero en estas diapositivas, lo que vamos a ver es que se trata de extensión, no de intensidad. El pecado, para hablar de que somos pecadores, se habla de extensión, ¿no? No de intensidad. No es que somos todo lo malos y perversos que podríamos. La historia bíblica nos muestra que Dios creó al hombre bueno,
pero el pecado ingresó a la experiencia humana por un acto deliberado y consciente de desobediencia a un mandato expreso de Dios, ¿no? Quizás para darle una manito a Adán ahí, ampliaré eso y pondré algo más sobre Evita, pues, porque ahí estamos cargando la tinta sobre Adán. Pero vamos a ver si... Lo que pasa es que no pongo lo otro porque si no van a decir que soy machista, pues, ¿no? Van a decir, ya ve, ahí el pastor tan machista, pues, ¿no? Le culpa de todo a Eva, ¿no? Por eso aquí todo está cargada la tinta, ¿no? En Adán. Desde la caída, el ser humano se ha vuelto tan corrompido que sin la gracia de Dios es incapaz de hacer cualquier obra buena y está inclinado hacia toda clase de mal. Muchas veces nosotros escuchamos expresiones como ah, ah, la buena obra, la buena obra. ¿Qué es una buena obra? ¿Mm? ¿Qué es una buena? ¿Existen las buenas obras? Bueno, deben existir, ¿no? Deben existir porque, ¿qué dice Pablo a los Efesios? Pero ese versículo nunca lo leemos. Yo sé que muchas veces nos quedamos en Efesios, ¿no? Leemos 2:8, ¿no? Ya 2:9, ¿no? Hasta ahí, hasta 2:9 llegamos ya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ese es el que siempre leemos, el 9 a veces. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero nos falta leer el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? O sea que sí hay buenas obras. Sí hay buenas obras. ¿Y cualquiera puede hacer una buena obra? No, no. Lo siento, mala noticia. No todos pueden hacer buenas obras. No, pero yo creo que sí, porque mira, hay gente ¿cómo se dice? Muy generosa, muy altruista y hacen bien porque como son generosos y altruistas, pues hacen donativos para la gente que menos tiene. Ajá, eso suena bien, ¿no es cierto? Y uno diría, pues eso es una buena obra. Mm, no. Eh, ¿Por qué es una buena obra? Cuando una obra se constituye o es una buena obra. Y aunque hay discusión y debate al respecto, mi definición tiene que ver con una buena obra puede ser considerada solo como tal en la medida que para llevarla a cabo, para hacerla, no estoy esperando recibir yo algún reconocimiento, sino que toda la gloria sea para Dios. Muy extensa la definición, ¿no? Solo puede ser considerada buena obra aquella que se echa para la gloria de Dios, para comprimirla. Si yo hago una buena obra, pero lo que estoy buscando es mi beneficio personal, mi beneficio como asociación, como agrupación, tengo que pensar si estoy haciendo una buena obra. Buena obra solo la que se hace para la gloria de Dios. Y eso puede significar que ignoren mi nombre, que, que ni me mencionen. Y está bien. Si mencionan a Dios, si agradecen a Dios, está bien. Él tiene que ser, allí es una buena obra, ¿no? Por eso dice aquí, ¿no? Desde la caída,
el ser humano está tan corrompido, pero tan corrompido, que sin la gracia de Dios es incapaz de hacer cualquier buena, o cualquier obra buena o buena. ¿Por qué? Porque no está buscando la gloria de Dios, está buscando lo suyo, está inclinado hacia toda clase de mal. Entonces, inclusive eso, que es considerado por muchos como una buena acción, puede no ser tan buena, porque ya saben, no necesito decirles, todos los políticos en nuestros países, por lo general, ofrecerán ciertas cosas o regalarán ciertas, pero lo hacen pensando en, de esta manera estoy honrando y glorificando a Dios y mostrando el amor de Dios hacia esta gente que no tiene tantos recursos, o es porque después se quieren beneficiar de ello cuando llegue la época electoral. Y creo que es lo segundo, ¿no? Ah, allí, entonces, hay un pequeño, por decirlo así, pequeño problemita. La narrativa bíblica nos muestra que el ser humano sucumbió a la tentación, a la celada, ¿no? A la trampa que le tendió el enemigo de Dios, que conoce cuál es nuestro punto débil, ¿no? ¿Cuál es mi punto débil? No, mejor no lo digo. No, ¿para qué? ¿Cómo voy a decir cuál es mi debilidad? No puedo decir, me hago vulnerable, ¿no es cierto? La gente va a saber, como dicen, decía el dicho antiguo, de qué pie cojeo. El ser humano tiene muchas debilidades, muchas, ¿no? Siempre se dice en relación a Timoteo y a los jóvenes, ¿no? Que tienen problemas y tentaciones en tres ámbitos particulares, ¿no? Finanzas, fama y faldas, ¿no? Otra vez, lo que hemos estado hablando hace un rato, ¿no? Los ojos, ¿ah? El poder, los placeres, ¿no? El ser humano es muy vulnerable, inclusive los pastores, inclusive los pastores. Y entonces no hay que abandonar a nuestros pastores, hay que orar por ellos, porque son seres humanos, no son angelitos, no son ángeles que están aquí. Se les llama ángeles, según es la comprensión habitual en el Apocalipsis, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, que es el pastor. Pues no, los pastores no somos ángeles, ¿no? Somos seres humanos, sujetos, vulnerables a las mismas tentaciones, tensiones y tentaciones de todos los seres humanos, de todos los seres humanos. No es que, pues yo soy pastora, no, acá tengo el WhatsApp de Diosa, él me manda aquí todos los días mensajitos, yo no tengo ningún problema. No. El más pintado puede caer. Si me siento tan fuerte espiritualmente, si me siento tan eh, capaz de enfrentar todas las cosas, dice la Escritura, el que esté firme, mire que no caiga, porque ya pues, todos somos susceptibles, todos tenemos un punto débil, ¿no? Y algunos tienen todos sus puntos son débiles, eso es lo más terrible. Siendo el pecado una grave afrenta a la santidad de Dios, requiere que el agraviado, es decir, Dios, establezca la manera en que puede ser
restablecida la comunión. Zulix. Bueno, oyéndole la explicación, ¿no sería esa, profe, la naturaleza de, me atrevo a decir, no sé si es una exageración o una cosa, bueno, pero lo entiendo así. La condición de Eva y Adán, que eran también susceptibles y vulnerables, a pesar que en ese momento no tenían, no habían conocido pecado, porque estaban en su originalidad divina, no sé si divina, no sé qué palabra Sí, utilizar, hechos por Dios, pero también fueron susceptibles, porque eran humanos. Sí, 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 claro. Es que cuando nos olvidamos que somos seres humanos, ¿no? Y pensamos, no, yo ya estoy en una relación distinta con Dios porque soy su hijo, porque la sangre de Cristo me ha recubierto, porque ahora Dios ya no me ve directamente, sino me ve a través de Cristo. Ya yo estoy en la gloria. Cuidado, cuidado. Recordemos, yo sigo siendo carnecita. Sigo teniendo esto. Mi mente, por más que haya sido renovada y transformada por la acción del Espíritu Santo a través de todos estos años, todavía pues por ahí, ¿no? Ustedes saben lo que dicen en relación a las computadoras, ¿no? Para usar una metáfora, una analogía con las computadoras. Ustedes dicen, tú eliminas el archivo de la computadora, ¿no? Pero el archivo sigue estando ahí. O sea, no está disponible a la primera, pero está ahí y se puede reactivar en cualquier momento. Entonces, así es el pecado en nosotros, ¿no? Así es el pecado en nosotros. Está, vamos a decir así, desactivado, ¿no? Porque el Espíritu de Dios, por supuesto, está haciendo su obra, ¿no es cierto? Y nos está moldeando cada vez más a la imagen de Jesucristo. Y está ahí, dale, y dale, y dale, puliendo aquellas cosas en las que nosotros sabemos que somos débiles y entonces acudimos a Dios y el Espíritu va trabajando con nosotros en eso. Pero está allí, como los archivos de la computadora. Los hemos eliminado, pero están allí. No, pero ahí dice que ya no están. No, 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 están allí. Pregúntenle a un experto en informática, ¿no? Va a desaparecer cuando metamos más archivos y ocupen ese espacio que ese archivo estaba ocupando. Antes de eso, no. ¿Mm? Entonces, hay que trabajar mucho en nuestra maduración como cristianos, en nuestra madurez como cristianos, ¿no? Porque, ya digo, en el transcurrir del camino, ustedes se acuerdan lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, eso es Juan 12, ¿no? Juan 12, 13, cuando le lava los pies, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Y un momentito, Pedro, a mí no me vas a lavar los pies. No, ustedes ya están limpios, lo único que necesitan es lavarse los pies. Pedrito, no, 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 a mí no, porque, ¿qué es esto? Si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Ah, entonces báñame. ¿Por qué? ¿Por qué el lavado de pies? Porque al caminar, por supuesto, estamos en esa época en caminos polvorientos, no como hoy usamos calzado, ¿no? Nos ponemos de repente medias, de repente zapatos cerrados, entonces los pies no se ensucian en ese sentido, pero en esa época sí, porque usaban sandalias, entonces caminaban y entonces los pies se ensuciaban, y así no se ensuciaban. En el trajinar, en el caminar en el mundo, podemos tener eso. Y entonces, ¿qué necesitamos? Constantemente ser lavados, ¿no? Que nuestros piecitos estén limpiecitos.
¿Y cómo se produce eso? ¿Cómo llegamos a eso? Por la acción del Espíritu de Dios. Y entonces todos los días, ¿no? Un momento, en algún momento, mañana, tarde, noche, en el horario que cada uno establezca según el horario de sus actividades habituales, su tiempo con Dios, leyendo la Escritura, orando por un momento, ¿no? Y entonces, ya, Señor, tú sabes cuáles son mis debilidades, tú sabes cuáles son mis puntos débiles. Por favor, apártalo. No permitas que me vea atraído, seducido a este tipo de prácticas, de hábitos, de costumbres, ¿no? Pero eso es parte de lo que tenemos que hacer. Ok, para ir terminando, porque ya nos pasamos un poquito. Entonces dice, el pecado siendo una afrenta, una grave afrenta a la santidad de Dios, requiere que el agraviado establezca la manera en que puede ser restablecida la comunión. No soy yo como aquel que agravia, el que decide de qué manera Dios me tiene que aceptar. No, 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 no. Es Dios quien determina y decide de qué manera puedo yo acercarme nuevamente a Él. No soy yo, es Él, ¿no? Tiene que ser, y este es, creo que sí, ahora es la última de esta introducción, tiene que ser algo digno de Él, por lo que nada que podamos hacer está al nivel de lo exigido, ¿no? Dios demanda excelencia, ¿no? El camino de la excelencia. Ah, muy bien. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, "Uf, yo lo hago, sobra, he cumplido con todo"? A mí me piden que haga hasta la letra A y yo hago 50 veces A, ¿no? No, cuidado, porque todo lo que hacemos está teñido con el pecado en el cual hemos nacido y el cual pues nos va recorriendo y recurriendo cada vez más en las vidas, hasta que Cristo viene en nuestro rescate y el Espíritu de Dios va obrando para perfeccionarnos, ¿no? Entonces dice, ahí, bueno, no hay nada que podamos hacer, está al nivel de lo exigido, solo Él mismo, a través del sacrificio de Cristo, es quien puede hacerlo. Dios se hizo hombre. Qué lindo, qué grande es nuestro Dios. Sabiendo que somos incapaces, sabiendo que no tenemos en nosotros la fortaleza. Él, él vino, él vino a este mundo y dijo, yo me haré como uno de ustedes. Yo voy a ser uno de ustedes. Y estando en esa condición, como uno de ustedes, voy a mostrarle al Padre que ustedes deben ser aceptados si se acogen a mi sacrificio. Qué lindo. Gracias a Dios por eso. Y pues simplemente, no sé, si me permiten, quisiera terminar orando. Porque después ya comenzaremos, este es el desarrollo, todo lo anterior fue simplemente la introducción de lo que vamos a estar viendo la próxima semana ya. Entonces, si me permiten, quisiera que terminemos orando, porque hay que reconocer a Dios, ¿no? Hay que darle gracias a Dios. Hay que vivir con esa profunda gratitud de que Él hizo posible lo que para nosotros era imposible. Ustedes han visto de repente las películas de Misión Imposible, ¿no? Dios lo hizo posible. Para nosotros es imposible. Imposible. ¿Quién de nosotros podría decir, no, no, para mí es un sencillito, eso yo lo hago normal, ningún problema? No, yo no lo puedo hacer. Solo es gracias a Dios. Solo es gracias a Dios que podemos hacer las cosas que Él nos demanda, que Él requiere de nosotros. Oremos un instante y luego les
comento un poquito de la tarea, que la tarea tiene que ver con la semana 6, ¿no es cierto? Creo que ya mandé el formatito así sencillito de cómo se puede hacer la tarea, pero ahí lo remarco ahora. Oremos un instante. Nuestro buen Dios y Padre, en esta noche, cuando nos acercamos al término de esta reunión, de esta clase, queremos darte gracias. Gracias porque tú hiciste posible lo que para nosotros es imposible. No es que era imposible, es imposible. Encontrar aceptación delante de ti no se puede, no podemos. Porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hagamos, está contaminado por el pecado. Pero es solo a través de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz y su vuelta a la vida en la resurrección, que tú nos certificas, nos garantizas que si nos acogemos a su gracia, somos aceptados. Qué bueno, Señor. Qué bueno que no me das lo que yo merezco, porque lo que merezco es el castigo, pero tú me das la gloria por Cristo Jesús. Gracias. Señor, que todos nosotros en nuestros distintos lugares, en distintos países, podamos hacer nuestro mejor esfuerzo para transmitir a otros de esta gracia tuya, de esta misericordia tuya. Que podamos hablarles a otros acerca de lo que tú has hecho, de lo que tú estás haciendo y de lo que tú todavía harás hasta tu retorno. Gracias. Nos encomendamos en tus manos, pedimos que nos des el descanso que requieren nuestros cuerpos y que en tu voluntad y según tu gracia nos levantes a un nuevo día mañana para hacer aquello que a ti te agrada. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.